Hola chiquillos, en la clase de Ciencias Naturales del día de hoy, para séptimo año básico, vamos a ver la ley de Hooke. Bueno chiquillos, esta ley la vamos a relacionar y la vamos a estudiar porque está estrechamente unida con las fuerzas elásticas o las que también nosotros le decíamos restauradoras, que vimos en la clase anterior. La ley de Hooke, chiquillos, se le llama ley de elasticidad. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos el estiramiento de los resortes, el estiramiento de los materiales elásticos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, primero que todo, la descripción de esta ley, ¿qué nos dice? Nos dice que establece, ¿cierto?, que el alargamiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza que yo le voy a aplicar. Dicho de otras palabras, la fuerza aplicada sobre el resorte es proporcional a la elongación que éste experimenta. Es decir, que si yo le aplico una fuerza de 5 newtons, por ejemplo, a mi resorte, el elongamiento va a ser proporcional a esta fuerza. Eso es lo que dice. Si nosotros volvemos atrás, podríamos ver esta imagen y nos damos cuenta de que la fuerza, si yo le aplico dos fuerzas, se va a elongar el doble. Como nosotros vemos acá, miren. Les voy a explicar más en esta imagen. Nosotros tenemos estos resortes, ¿ya? Primero debemos saber que la longitud del resorte se mide con una letra L, ¿ya? Esa es la longitud. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le aplicamos una fuerza. La fuerza nosotros la vamos a simbolizar con la letra F, tal como lo hemos hecho a través de toda esta unidad que hemos visto las fuerzas, ¿ya? Y aquí tenemos la fuerza. Entonces llevamos la longitud y la fuerza. El otro término que nos falta es sobre la elongación. Y la elongación se simboliza con la letra X. Entonces veamos el primer ejemplo, que es el que está acá. Nosotros tenemos la longitud del resorte, que esta es la original, y esta es la longitud de ahora, nosotros aplicándole una fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó toda esta elongación. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Este es el resorte normal sin aplicar fuerza, y este es el resorte al aplicarle una unidad de fuerza y se elonga todo este espacio que está aquí con las líneas entrecortadas. Eso es lo que pasa al aplicarle fuerza. Pero siguiendo la ley, ¿qué pasa si yo a este resorte le aplico el doble de fuerza? Es decir, 2F más. Por ejemplo, aquí pongamos que la fuerza aquí son de 2 newton. ¿Qué pasa si yo le agrego una fuerza aquí de 4 newton, el doble? ¿Qué es lo que sucede? Este resorte se va a elongar el doble. Por eso dice 2x acá. Recuerden que x es la elongación. Entonces, si yo tengo una F, se va a elongar proporcionalmente la elongación de la fuerza que yo le apliqué. Si yo le aplico dos fuerzas, se va a elongar el doble, ¿cierto? Eso es lo que explica la ley a grandes rasgos, chiquillos. ¿Cómo nosotros podemos calcular esta ley? Debido a esta fórmula, ¿ya? La fuerza, que nosotros sabemos que se mide en newton, porque ya lo estudiamos, es igual a la K por X. K, chiquillos, es una constante de elasticidad. Esta constante, como dice su nombre, es constante en los ejercicios, entonces normalmente lo nombran los ejercicios. Así que es muy sencillo sacarlo. Lo que sí, la unidad de medida de esta constante es el newton dividido en metros. Así es como nosotros podemos medir esta constante. Y la X, como nosotros vimos ya en esta imagen, la X corresponde a la elongación del resorte. Y se mide en metros, ¿ya? Comencemos entonces, chiquillos. Vamos a hacer un ejercicio que se van a dar cuenta que en verdad no es complicado. Solamente tenemos que seguir los mismos pasos que yo les he dicho desde el principio para poder llegar al resultado. Les voy a leer el ejercicio. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza del resorte que se comprime 30 centímetros si se encuentra con una constante de proporcionalidad de 280 newton dividido en metro? Así es como se anota la constante de proporcionalidad, que también es la de elasticidad, ¿ya? Newton dividido en metro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre lo hacemos, es anotar los datos. ¿Qué datos nos da el problema? Primero nos fijamos en que dice cuál es la magnitud de la fuerza. Entonces nos damos cuenta inmediatamente que esta es nuestra incógnita, la fuerza. Del resorte que se comprime 30 centímetros. 30 centímetros decimos entonces que es la elongación que va a sufrir este resorte, que se encuentra en una constante de 280 newton dividido en metro. Y tenemos la constante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos, como yo les dije anteriormente, esta ley
y esta fórmula va aplicada solamente con una elongación medida en metros. Entonces tenemos que hacer la transformación de los 30 centímetros y transformarlo a metros. ¿Cómo hacemos esto? Con una simple, la ley de 3, ¿cierto? La regla de 3. ¿Qué hacemos? Anotamos las medidas. Primero, sabemos que un metro tiene 100 centímetros, ¿cierto? Abajo anotamos nuestra incógnita, ¿cierto? ¿Cuántos metros, que es la X, cuántos metros va a tener? Va a ser proporcional los 30 centímetros. Entonces lo que hacemos es multiplicar 30 centímetros por un metro, y nosotros sabemos que va a dar 1, o sea 30, perdón, y esto lo dividimos por los 100 centímetros. Y así, chiquillos, es muy sencillo cómo transformar de centímetros a metros. Después vamos a resolver la fórmula que nosotros sabemos que es la constante por la elongación. En este caso, si nosotros ya transformamos los centímetros a metros, calculamos los 280 newtons por metro que nos dio el problema, multiplicado por los 0,3 metros que nosotros transformamos del mismo dato que nos da el problema. Entonces nosotros, chiquillos, en la calculadora vamos a multiplicar 280 por 0,3 y nos vamos a dar cuenta que el resultado es de 84 newtons, ¿ya? ¿Por qué se mide en newtons? Porque nosotros tenemos dos unidades de medida que son iguales, entonces las tachamos y la unidad de medida que nos queda es de newton. Recordando también que las fuerzas siempre, chiquillos, se miden en newtons, siempre. Entonces el resultado es de 84 newtons. Pero como siempre yo les digo, ¿qué nos indica este resultado? ¿Qué es el 84? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la magnitud aplicada para poder comprimir 30 centímetros de un resorte es de 84 newtons. Esto es lo que quiere decir el 84, chiquillos. Es muy importante que nosotros sepamos redactar la pregunta, la respuesta, perdón, a partir de la pregunta del ejercicio. Bueno, y eso, chiquillos, así de sencillo es como nosotros podemos desarrollar un ejercicio de la ley de Hooke. Para mí es muy importante también contarles cuándo nosotros aplicamos esta ley, cuándo nosotros nos damos cuenta de que en verdad está sucediendo esta ley. Y esto se aplica principalmente en los dinamómetros, perdón. ¿Por qué? Que son los que se encuentran en la primera imagen. Estos dinamómetros lo que hacen es medir la fuerza. Normalmente nosotros los conocemos como las balanzas, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, vamos a los negocios o también en las ferias, por ejemplo, o en los supermercados se utiliza una balanza. Y la balanza que normalmente se ven es la que está aquí. Y esto es lo que mide es la fuerza. Y bueno, también se aplica la ley de Hooke cuando nosotros vemos los resortes o los suspensores o los amortiguadores de los autos, que tal como nosotros lo vemos aquí de color rojo. Y ahí, chiquillos, es cuando nosotros medimos la fuerza, ¿cierto? Y aplicamos la ley de Hooke. Espero que hayan comprendido esta clase, que hayan entendido cómo se resuelven los ejercicios, que son muy sencillos. Y ustedes saben que cualquier cosa me pueden escribir a mi correo y yo voy a estar muy pendiente de sus respuestas.